Instituto Belisario Domínguez. El senador César Octavio Pedrosa Gaitán, vicepresidente de la mesa directiva. El senador Teófilo Torres Coso, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado de la República. Y en representación de la maestra Adriana González, coordinadora general del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Tiene la palabra para ver en el mensaje de bienvenida el senador Daniel Avilares. Muy buenos días tengan todos ustedes, con el permiso del honorable presidium. En primer lugar, en mi carácter de secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez y como legislador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quiero agradecer al Senado de la República por facilitarnos al Instituto Belisario Domínguez, a la Comisión de Relaciones Asia-Pacífico, a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, así como al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, las facilidades para organizar este homenaje al ingeniero don Gonzalo Martínez Corbalá. El libro del tintero de los recuerdos, mis andanzas por esta América nuestra, es el pretexto idóneo para homenajear a quien fuera senador de la República en el periodo de 1982 a 1988, diputado federal de dos legislaturas distintas, gobernador de su natal San Luis Potosí y un gran diplomático cuyas acciones enaltecieron a México frente al mundo. Este libro que hoy presentamos es testimonio de la vida de un personaje que consagró su trabajo a la consolidación de la política exterior mexicana y que supo, como pocos, defender los principios universales de la vida y de los derechos humanos. Siguiendo los pasos del general Lázaro Cárdenas del Río, cuyo gobierno dio asilo a los españoles perseguidos por Francisco Franco, Gonzalo Martínez Corbalá ofreció protección a cientos de mujeres y hombres chilenos perseguidos por la dictadura de Augusto Pinochet durante su encomienda como embajador mexicano en Chile. Su papel como diplomático ha sido valorado por varias generaciones, más allá de militancias políticas, y no es para menos. Una persona que se empeñó tanto en poner a salvo a familias chilenas perseguidas por su ideología se merece la mayor de las distinciones. Su legado para nuestro servicio exterior no desmerece al lado de ninguna de la talla de Gilberto Bosques y de Alfonso García Robles. A todos ellos, por su capacidad de reacción en diferentes circunstancias, le debemos la estatura que en su momento alcanzó nuestra política exterior a nivel internacional. Pero el proceso de consolidación de nuestros servicios diplomáticos no ha sido un camino sencillo. Desde su aparición en el Concierto de Naciones como país independiente en 1821, México ha vivido espacios fundamentales para reafirmar y fortalecer su soberanía. En el siglo XIX hubo de enfrentar diferentes intervenciones extranjeras con valor y patriotismo, y en el siglo XX hubo de resistir presiones internacionales por defender sus recursos naturales. El servicio diplomático mexicano va más allá de la defensa del país ante las amenazas externas en siglos pasados o de la definición de las políticas comerciales en el presente. México, en el ámbito diplomático, también es reconocido por su contribución humanitaria, por ejemplo,
en su intervención para detener la proliferación de armas nucleares, en su apertura para recibir a los exiliados españoles durante la dictadura franquista o a los hermanos del pueblo chileno en el periodo de Pinochet. Testimonio de ese reconocimiento internacional son las distintas cartas de ciudadanos chilenos dirigidas a Martínez Corvalá, que hoy permanecen en resguardo del Archivo Histórico Diplomático. En ellas resaltan las siguientes notas. Uno escoge México porque es un país en el cual se toleran las distintas ideas políticas. Otra, por su tradición libertaria y acogedor de perseguidos. Una tercera, por ser un lugar donde se respetan los derechos humanos. Y otra más, porque México protege a los perseguidos en esta noche negra que azota a mi país. Hoy, en un mundo más global, donde existen fuertes tensiones, es de la mayor importancia recordar las lecciones que nos dejan mexicanos como Gonzalo Martínez Corvalá. Su legado nos invita a recordar que nuestro servicio exterior siempre ha antepuesto la defensa de los derechos humanos sobre cualquier otro tema, que sabemos actuar con firmeza cuando nuestros hermanos de otros países necesitan apoyo y que lo haremos con mayor ahínco cuando se trate de los nuestros. Que los mexicanos no negociamos la dignidad como moneda de cambio ante ningún país y bajo ninguna circunstancia. Que nuestra política exterior exige de nuestros interlocutores el reconocimiento de principios como la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía de los estados y la no intervención en nuestros asuntos internos. Y a nuestro gobierno, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un instrumento valioso por sus alcances y que puede ayudar a corregir las brechas económicas, pero requiere de la operación coherente de otras políticas comerciales, pues por sí mismo no resolverá los retos del desarrollo y del bienestar general. Señoras y señores, el escenario internacional nos invita a darnos cuenta que estamos en el momento oportuno para redefinir los términos de convivencia con el mundo, que con mayor énfasis estamos obligados a diversificar nuestras relaciones con todas las naciones en asuntos que vayan más allá de lo comercial. Hoy sigue vigente la aspiración mundial por un clima que propicie el entendimiento mutuo entre las naciones y la convergencia en temas tan sensibles como el desarrollo, la equidad, la justicia y la libertad. La diplomacia debe reflejar una convergencia de acciones que, aunque obedezcan a una sola estrategia de gobierno, atienden todas las necesidades de la política exterior, que son ideas compatibles y sobre todo convergentes. Precisamos de nuevas formas para lograr que México reasuma su papel internacional como líder y socio de las naciones. Hacer una política exterior de Estado que fortalezca las relaciones con todos los actores del gobierno federal, con intereses internacionales, con el Congreso, particularmente con el Senado de la República y con la sociedad civil, que brinde herramientas a nuestro cuerpo diplomático para que sea capaz de transformar las diferencias en consenso, de acortar las distancias que separan y de rechazar la violencia y la intimidación como recursos de sometimiento o negociación. La gran cuestión política es encontrar nuevas formas para acceder a un orden más civilizado y justo entre las naciones. Señoras y señores, el mandato del Instituto Belisario Domínguez es contribuir a la toma de decisiones legislativas, apoyar el ejercicio de supervisión y control del Senado de la República, participar en la definición del proyecto nacional y promover la cultura cívica y ciudadana. Apreciamos una convergencia de propósitos con el gran imperativo del Servicio Exterior mexicano, que es rediseñar y practicar las reglas básicas de la convivencia que hasta ahora no han sido satisfechas, de invocar los principios internacionales de respeto
y no intervención en los asuntos internos de nuestro país, de fijar posturas firmes que dejen clara la dignidad de México ante el mundo y finalmente de retomar la defensa de los derechos humanos como una de las prioridades de la diplomacia mexicana. Por estas razones, a quienes integramos el Senado de la República, es muy relevante tener presente el legado de mexicanos ejemplares que, como el ingeniero don Gonzalo Martínez Corbalá, han escrito páginas memorables y también han enaltecido la historia reciente de la diplomacia mexicana. Por su atención, muchas gracias. A continuación escucharemos el mensaje del senador César Octavio Pedrosa Gaitán, vicepresidente de la mesa directiva. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Senador Daniel Ávila Ruiz, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, gracias por su invitación y su convocatoria. Honorable don Rafael Velasco Parada, encargado de negocios de la Embajada de la República de Chile en México. Con gran aprecio, saludo a la ex senadora Socorro Díaz. De la misma forma, a una figura que dejó huella en el Senado de la República también, el ex senador Sammy David. Saludo a mi entrañable amigo, el senador de la República Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores México-Asia-Pacífico. Y de la manera más distinguida, a la señora Cristina González Ulloa, hija de don Gonzalo Martínez Corbalá. Todas y todos ustedes sean bienvenidos al Senado de la República, quien hoy se congratula por anfitrionar este evento tan significativo, no solamente para quien fue integrante de esta soberanía, don Gonzalo, de quien podríamos hablar largamente de su paso por las diferentes responsabilidades que en su vida ocupó: diplomático, embajador de nuestro país en Cuba, en Chile, director de instituciones que son columna vertebral de nuestra querida patria, como lo fue del Infonavit, como lo fue del ISSSTE. Su paso imborrable también por el Senado de la República. Pero debo de destacar de manera significativa que don Gonzalo, orgullosamente paisano nuestro, gobernador de San Luis Potosí. Hay temas que no se reflejan en una carta de vida, que probablemente no podrán aparecer en una historia que relate el paso de un personaje como don Gonzalo. En ninguna carta de vida se dice que un personaje fue honorable, que fue generoso, que fue sensible. Eso no se incluye en ningún currículum vitae. Porque si habría que hablar de don Gonzalo Martínez Corbalá, lo más destacado de él fue su calidad humana, su altísima sensibilidad que lo define como un ciudadano universal. Don Gonzalo Martínez Corbalá no nos lo arropamos los potosinos como nuestro solamente, ni siquiera México. Don Gonzalo Martínez Corbalá es un ciudadano del mundo. Y digo es en presente, porque quien pasa y deja huella, como lo hizo don Gonzalo en sus diferentes actividades, su legado es eterno.
A don Gonzalo Martínez Corbalá no solamente se le reconoce en Chile, no solamente desde luego en nuestro país. Cuando se habla de don Gonzalo Martínez Corbalá, su historia tiene eco en toda América y en una buena parte del orbe entero. Don Gonzalo no fue un testigo, no ocupó una cómoda butaca presenciando hechos históricos en nuestro hermano país sudamericano en 1973. Don Gonzalo, como se intitula su libro, vivió instantes de decisión. Don Gonzalo pasó de ser un mero espectador y asumió la valiente posición de actuar para defender la vida, para defender el principio esencial de la libertad de los ciudadanos chilenos que en ese momento estaban viviendo momentos apremiantes. Fue generoso, fue decidido, fue valiente, fue solidario. Don Gonzalo marcó con una huella indeleble su paso y su representación de la diplomacia mexicana en un país hermano. Y termino citando uno de los que, en mi opinión, y perdónenme, soy nerudiano por definición, y recordamos todos ese esfuerzo de don Gonzalo por sacar a Ricardo Neftalí Reyes Basualto de Chile en los momentos más difíciles, y la negativa de Pablo Neruda de dejar su patria, y en su lecho de muerte le decía: Tencha, los están matando, sin él conocer lo que estaba ocurriendo en las calles de Santiago. Su percepción extrasensorial le decía lo que estaba ocurriendo en su país. Pablo Neruda, en el que en mi opinión es uno de sus mejores poemas, dice, y cabe muy bien la cita para describir la forma en cómo don Gonzalo asumió su paso por esta vida. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y dicen: sufrimos. Ven conmigo. Eso hizo don Gonzalo para los ciudadanos chilenos. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado de la República. Buenos días a todos y a todas ustedes. Bienvenidas y bienvenidos al Senado de México. Saludo con un gran afecto a mi amigo, el señor vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el senador Octavio Pedrosa Gaitán. Igualmente a también mi amigo y secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, Daniel Ávila Ruiz. Gracias, Daniel, por esta oportunidad y por la invitación para sumarme al homenaje del señor ingeniero don Gonzalo Martínez Corbalá, político y diplomático potosino, de quien reconozco, y siempre lo he hecho, su gran labor que hizo por este país. De igual manera, saludo a la distinguida familia del ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá y en especial a María Cristina Martínez Ulloa, hija única, mujer del ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá. Bienvenida, María Cristina.
Hablar del ingeniero Martínez Corbalá resulta para mí algo muy importante. Resulta importante por el gran afecto y respeto que siempre le tuve. Don Gonzalo Martínez Corbalá fue mi amigo y fue mi maestro. Después de ser gobernador de San Luis Potosí, yo le seguí en el gobierno del estado. Él me entrega a mí el gobierno de San Luis Potosí y seguí contando en mi gobierno con el consejo, con el apoyo y con el afecto del ingeniero Martínez Corbalá. Para mí es muy importante porque lo vi últimamente en San Luis, lo acompañé algunas veces a algunas comidas y lo vi decaído y mal de salud, pero con una inteligencia brillante, con quien seguía compartiendo yo situaciones políticas que estaban sucediendo en México, y siempre generoso y siempre inteligente, nos daba su punto de vista y lo que él consideraba que debería hacerse en un momento tan difícil. Debo decir también, Sammy querido, debo decir también que era un hombre de muchos pantalones. El ingeniero Martínez Corbalá fue un hombre que supo decir no y supo fajarse cuando esto hubo necesidad de hacerlo. Yo lo vi en momentos muy difíciles, cuando el navismo tomaba palacios de gobierno y no permitía gobernar a San Luis Potosí. Las decisiones de gran hombría y de gran talento político que tuvo en su gobierno. De don Gonzalo Martínez Corbalá, puedo decir que no solo asumió un papel relevante como senador y diputado federal, sino que durante su gubernatura en San Luis fue, y la historia ya lo dice, un gran pacificador. Un hombre que en tiempos de crisis y de gran estabilidad pudo entregar a San Luis tranquilamente. Además fue un generador de obras muy importantes de infraestructura urbana, como el distribuidor Benito Juárez, promotor de muchos programas que hoy todavía siguen beneficiando a nuestro estado. Don Gonzalo fue designado embajador de México en varios países para defender, representar a los mexicanos, tarea que hizo de manera digna y brillante, dándole un gran prestigio y reconocimiento a México como una nación que abriga y que da apoyo a los refugiados, a los aislados, lo cual es parte de nuestra tradicional política internacional. Fue muy firme, fue muy decidido en los principios como el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Durante su misión en Chile, todos lo sabemos, pero no está por más recordarlo. A inicios de la década de los 70, don Gonzalo Martínez Corbalá extendió la mano a todos los ciudadanos chilenos que buscaron asilo tras el golpe militar del general Augusto Pinochet y donde pudieron encontrar en México un segundo hogar. Debemos destacar y nunca olvidar las acciones de nuestro digno embajador en Chile, que le permitieron salvar la vida a innumerables hermanos chilenos. Algunos de estos ciudadanos hoy forman parte de la sociedad mexicana. Han descrito al embajador mexicano como un héroe que con sus actos y valentía no solo ofreció asilo, sino preservó la vida de muchos hombres, muchas mujeres que hoy tienen nuevas generaciones. Me permito afirmar que la vocación y pasión que dedicó a la diplomacia mexicana, a sus cargos como legislador y como gobernador, merece ser evocada en nuestra actual política que vivimos en México. No hay duda
que el ingeniero Martínez Corvalá forma parte de los mexicanos ilustres, junto a figuras como Matías Romero Avendaño, Gilberto Bosques Saldívar, Alfonso García Robles y mi inolvidable amiga Rosario Green Macías. Los que también como él exaltaron y enriquecieron nuestra política exterior, desempeñando un papel clave en el fortalecimiento de las relaciones de México con el mundo. El ingeniero Martínez Corvalá dio forma a uno de los capítulos de mayor reconocimiento internacional en la prestigiada diplomacia mexicana. Cabe señalar que hoy México no debe perder el rumbo en estos momentos claves de transición. Son momentos de redefinición y México tiene el peligro de perder el rumbo. Tal como ocurría en tiempos pasados en nuestra nación, y necesitamos seguir construyendo una robusta línea conductora en materia política para que tengamos objetivos y estrategias nacionales y defender a nuestro país como él lo hubiera hecho. Yo no dudo que si Gonzalo Martínez Corvalá viviera el día de hoy, no estaría defendiendo a México desde cualquier posición, lo estaría haciendo. Agradezco al Instituto Belisario Domínguez por la invitación a este homenaje de tan loable ser humano y concluyo reiterando que conmemorar a tan distinguido diplomático nos obliga a reflexionar en la necesidad de vigorizar el trabajo conjunto y la construcción de posturas firmes frente a los constantes retos externos, con el objetivo de hacer que las relaciones internacionales sean un insumo esencial en nuestra política nacional, coadyuvando a la inserción y reposicionamiento de México. Termino diciendo que hasta donde esté mi querido amigo, mi maestro, don Gonzalo Martínez Corvalá, estoy seguro que su legado sigue presente y seguirá presente por muchos años. Y seguirá siendo un ejemplo para las nuevas generaciones de mexicanos. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras del maestro Arturo Magaña del Instituto. Se integra con nosotros la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Despedimos al senador César Octavio Pedrosa Gaitán, vicepresidente de la mesa directiva. Muchas gracias por su asistencia, senador. Escucharemos la intervención de la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, por favor. Muchísimas gracias, muy buen día tengan todas y todos ustedes. Primero quiero agradecer la invitación a la presentación de este libro, al mismo tiempo que se convierte este espacio en un homenaje a la vida del ingeniero Gonzalo Martínez Corvalá, un mexicano con muchas facetas, entre las que destacan la de diplomático. Martínez Corvalá cuenta con un amplio bagaje dentro de la política de México, siendo senador de la República y diputado, incluso presidente de la Cámara de Diputados, así como también gobernador de San Luis Potosí. Y estoy encantada de estar aquí porque además mi familia también es de San Luis Potosí.
Lo convirtió en un hombre que dispuso su vida al servicio del Estado en donde quiera que él estuviera. Con esa experiencia política, Martínez Corvalá tuvo la oportunidad de ser testigo de primera mano de acontecimientos que sin duda cambiaron la historia de América Latina y el Caribe en el siglo XX. En este libro, que el mismo Martínez Corvalá pudo presentar apenas 2 días antes de su lamentable fallecimiento, en octubre de 2017, el ex diplomático narra historias que nos permiten entender con mayor profundidad episodios claves de la historia de nuestro país. Así lo es su relación con el general Lázaro Cárdenas o pasajes de la llamada Decena Trágica, al ser su padre uno de los cadetes que custodió a Francisco I. Madero en la Marcha de la Lealtad. Sin embargo, uno de los episodios clave en la vida de Martínez Corvalá y que creó además una página de oro en la historia de la diplomacia mexicana fue el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende cuando fungía como embajador mexicano en Chile en el año de 1973. Al contrario de lo que se podría pensar, la situación no fue nada fácil. Los testigos relatan que la tensión era máxima en las calles de Santiago, la capital chilena. Martínez Corvalá convirtió la sede de la representación diplomática mexicana en ese país en un lugar de refugio y salvaguarda para aquellos que eran perseguidos por la dictadura de Augusto Pinochet. Esto provocó que el edificio de la embajada mexicana se encontrara permanentemente rodeado por militares y los perseguidos se escondían incluso en las cajuelas de los autos diplomáticos o en camiones de basura para salvar su vida. Algunos lamentablemente no lo consiguieron, como los 2 jóvenes chilenos que fueron fusilados mientras intentaban ingresar en la embajada para refugiarse, lo que el entonces embajador mexicano interpretó como un mensaje claro a otras personas que buscaban el refugio en la sede mexicana. Fue un embajador mexicano atento a la vida política de Chile, que para 1972 pues ya no era fácil. Asumió el encargo del entonces presidente de la República de fortalecer los lazos diplomáticos con el país sudamericano y promovió diversas iniciativas culturales que permitieron a través de mecanismos de poder suave reforzar la presencia de México en medio del agitado ambiente político chileno. Días previos a la interrupción de la democracia chilena, Martínez Corvalá se ocupaba de los últimos preparativos para una exposición de cuadros de pintores mexicanos como Orozco, Rivera, Siqueiros, que tendría lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes y que por razones obvias tuvo que interrumpirse y pudo exhibirse hasta pasados 42 años, en 2015, bajo el título de La Exposición Pendiente. Cuando llegó el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado, Martínez Corvalá tenía la convicción de que era demasiado tarde para el gobierno democrático de Salvador Allende, situación que incluso el pueblo chileno no esperaba vivir. El desprecio de los golpistas autoritarios hacia los ciudadanos no se hizo esperar. Los 17 años de régimen dictatorial tuvieron un alto costo, pues se reportan al menos 28,000 víctimas de prisión política y tortura, más de 2,200 ejecutados y más de 1,200 desaparecidos. La historia termina siendo pues muy similar a la vivida por otros pueblos latinoamericanos hace algunas décadas, o incluso podríamos hablar de la historia actual. Incluyó la aprobación de una constitución que reafirmaba a Pinochet como presidente de la República. Tuvieron que pasar 28 años para que hace unos días se enviara al Congreso una iniciativa de constitución
solución democrática para el país sudamericano. Mantuvo una postura firme y contundente frente a la dictadura chilena, se convirtió en un férreo defensor del derecho internacional de asilo, de la inmunidad diplomática, y todo esto le permitió realizar gestiones para que alrededor de 800 chilenos llegaran a México, entre los que destacan la vida y familia del derrocado presidente Salvador Allende. Pero incluso fue más allá de los obstáculos físicos, pues al ver la embajada mexicana llena de refugiados, ofreció su hogar para salvaguardar la vida de las familias de los perseguidos políticos. Gracias a las gestiones de Martínez Corvalá, desde el 15 de septiembre de 1973 y hasta junio de 1974, 5 aviones fletados por el gobierno de nuestro país salieron de Santiago hacia territorio mexicano con exiliados que huían de la dictadura. Con estas acciones, Martínez Corvalá se ganó el agradecimiento del pueblo chileno, que en 1992, tras el retorno de la democracia, le concedió la Orden al Mérito y reafirmó la tradición mexicana de ser un país de brazos abiertos a los perseguidos en el mundo. Ejemplos como este abundan en nuestra historia. Nos sentimos muy orgullosos de contar con episodios gloriosos de defensa de la democracia, de defensa también de los derechos humanos. En momentos oscuros como los que actualmente vivimos, lamentablemente, en América Latina, no podemos hacer menos que señalar a las dictaduras, exigir también el respeto a los derechos humanos, exaltando nuestros principios normativos de política exterior, haciendo honor a diplomáticos mexicanos que, como Martínez Corvalá, no temieron frente a los tiranos. Podemos además marcar esta presentación del libro a lo aprobado el día de ayer en el Senado de la República, reformas muy importantes para el servicio exterior mexicano, que yo estoy segura que estaría fascinado revisando cada una de estas reformas que permiten sobre todo que el servicio exterior mexicano sea siempre tratado con dignidad, no nada más cuando se trate de su salud, sino también en general en su trabajo todos los días. Las personas que lamentablemente el servicio exterior mexicano que se retiraban, por ejemplo, a los 65 años, cuando están pues lúcidos. Yo lo veo con mis papás y pienso que a los 65 años hubieran tenido que dejar de trabajar porque así
se nos marcaba la ley. Bueno, pues logramos que ahora sea hasta los 70 años de edad. Y son modificaciones que tenemos que ir haciendo poco a poco, pero era esta ley, la del Servicio Exterior Mexicano, una ley que prácticamente no se tocaba desde 1994. Se lograron estas reformas que, bueno, tenemos que seguir perfeccionándolas, porque lo que hacen los diplomáticos al representar a nuestro México en otros países es una tarea titánica, muchas veces dejando pues lo que más quieren, a su país, a su familia, por representar al Estado mexicano. Soy una convencida de que el ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá representó a México en diferentes trincheras, no nada más en el Congreso de la Unión, sino también como embajador, con mucha dignidad, y por eso estoy encantada de que me hayan hecho parte de la presentación de este libro, siendo estos días también días complicados para el Congreso, de muchos pues de muchos eventos y sobre todo muchos pendientes legislativos que estamos haciendo un esfuerzo para que si salgan en este periodo ordinario, y lo hacemos porque es lo que más conviene a México. Muchísimas gracias y buen día. A continuación escucharemos el mensaje del maestro Arturo Magaña, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Muchas gracias, muy buenos días a todos. A nombre de quienes trabajamos e integramos el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, y especialmente de su titular, la maestra Elena González Carrillo, que se disculpa por estar aquí, le hubiera encantado estar, pero ustedes saben, las labores continuas del Poder Legislativo impidieron venir. Agradezco profundamente la invitación al Instituto Feliz Domínguez, así como a la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, para participar en esta presentación. Es para nosotros un gran honor estar aquí y compartir este evento con la senadora Mariana Gómez del Campo, los senadores Teófilo Torres Corso, Daniela Ruiz y César Octavio Pedrosa, y desde luego con tan distinguido grupo de familiares, colegas, alumnos de don Gonzalo. Por lo menos también algunos de nosotros solamente ser admiradores de su obra
y estudiosos de su legado. La obra que se presenta hoy sin duda aporta información y elementos relevantes de análisis para distintos capítulos de la historia de las relaciones internacionales y la historia diplomática del México del siglo XX. La riqueza del libro tiene que ver también con la diversidad de enfoques, dado que se presenta como una compilación de ensayos, testimonios, discursos y artículos alrededor de 4 grandes temas que se asocian directamente a 4 grandes figuras de la historia de México, de Chile y de Cuba, a saber, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, Salvador Allende y Fidel Castro. Estos 4 personajes, por distintas circunstancias, dejan una impronta en la familia, especialmente en su padre, en el caso de Madero y Cárdenas, y en el desempeño profesional, político, intelectual y diplomático del propio don Gonzalo Martínez Corbalá, y le permiten estructurar una narrativa interesante y profusa en detalles sobre 2 temas centrales que, como todos ustedes saben, mantienen aún una enorme vigencia. Me refiero a 2 tipos de intervención extranjera. Una ilegítima y violenta, censurable siempre, es decir, la intervención extranjera contra la integridad territorial, la independencia o la soberanía del país. Y la otra, valiente, legal e indispensable y cada vez más urgente y necesaria. Es decir, la intervención extranjera para proteger el derecho internacional, el derecho humanitario y el derecho al asilo y el refugio. En la introducción del libro, el senador Daniel Ávila esbozaba un paralelismo entre Martínez Corbalá y Gilberto Bosques. Desde nuestro punto de vista se trata de una muy afortunada comparación. Ambos pertenecieron a una generación de mexicanos que forjaron su pensamiento y los motivos de su acción política en el nacionalismo revolucionario, que se interesaron profundamente por la historia de las relaciones internacionales de México y que fueron artífices de una historia diplomática que se colmó de páginas de gran patriotismo y humanismo. El homenaje póstumo que supone ese libro, La memoria de Gonzalo Martínez Corbalá, supone además un esfuerzo muy importante de recuperación de su pensamiento y legado. Y se inserta sin duda en el proceso de desagravio histórico a personajes de primera magnitud que deberían, al menos tan solo por su trabajo diplomático, recibir el crédito que merecen en la historia de su país, desde Isidro Fabela hasta Gilberto Bosques, Francisco Gutiérrez Nájera, Luis Padilla Nervo o bien el propio Martínez Corbalá. Su trabajo diplomático se inserta además en la tradición y el sello de Gilberto Bosques o Vicente Muñiz por sus tareas de protección, no solo de los mexicanos, sino de los disidentes chilenos durante la dictadura militar de Pinochet, y también del de muchos de los grandes personajes de la diplomacia mexicana del siglo XX, por su simpatía con el proyecto revolucionario cubano, sin que esto le restara de ninguna manera perspectiva crítica. Pero quizá más importante es uno de esos diplomáticos intelectuales, con una sólida formación universitaria como ingeniero, tuvo siempre en mente a 2 personajes adicionales a los explorados en ese volumen. Me refiero a Benito Juárez y a Genaro Estrada. De hecho, el propio Martínez Corbalá se consideraba un embajador de la patria de Benito Juárez y de Genaro Estrada. Fue además, como Bosques, un legislador destacado, conocedor, experto de la materia, con amplia experiencia como diputado federal y también como senador, y un hombre que como Bosques vivió intensamente la política local, la política nacional y desde luego la política exterior, antes de ser también un destacado servidor público. El capítulo sobre el papel de su padre, José Jesús Martínez Macías, en aquel entonces leal cadete del Colegio Militar, es al mismo tiempo un estudio sobre la manera en que los intereses extranjeros, decisivamente los estadounidenses bajo la administración del presidente Taft y la ejecución del entonces embajador Lane Wilson, se volcaron contra los intereses de la mayoría de los mexicanos, de la democracia liberal y la continuidad del gobierno de Madero. Pero al mismo tiempo, y es seguramente lo más interesante del capítulo, son también los intereses extranjeros, representados por los embajadores de Japón y de Cuba y de Chile, curiosamente, los más
férreos defensores de Madero, quienes no escatiman esfuerzos para defender su vida y su legitimidad como presidente de México. Todo el recuento de la escena trágica y de la traición a Madero y Pino Suárez recibe un tratamiento tan detallado como el de los eventos relacionados con la expropiación petrolera y el periodo cardenista. Esa dimensión, la de la presión internacional para impedir ese proceso, queda de manifiesto en los capítulos de la segunda sección del libro, donde también se incluyen reflexiones del propio autor sobre la actualidad del sector petrolero en México. Pero es en la tercera parte donde aparece su gestión diplomática en Chile y donde surge una vez más el petróleo como elemento estratégico. Ante el boicot de las refinerías por parte de la violenta oposición a Salvador Allende, destaca el envío de buques tanques de petróleos mexicanos para suministrarles combustible. Ante la escasez de ciertos bienes, el embajador recuerda cómo se suministró fertilizantes y otras mercancías al gobierno democráticamente electo. Desde luego, el punto más importante de esta gestión sería la protección de los derechos humanos de los perseguidos y la preservación del derecho al asilo político y diplomático. Con Chile y sus poetas como Pablo Neruda, pero también con sus líderes políticos como Allende, el embajador Martínez Corval había estrechado considerablemente las relaciones culturales, comerciales y políticas. Por tanto, la protección de la familia Allende y de cientos de chilenos buscaron refugio después del golpe de Estado del fatídico 11 de septiembre de 1973. Se presentó como un asunto natural, pero realmente extraordinario, por la firme voluntad de proteger a quienes sufrían persecución, una gestión que le hizo merecedor a las más altas condecoraciones del Estado chileno y ciertamente un lugar muy destacado en nuestra historia diplomática. En la cuarta parte se hace referencia sucinta al paso del embajador por Cuba y la amistad que grabó con el propio comandante Castro en beneficio de importantes negociaciones, por ejemplo, para superar la tensión de la visita del propio Castro y Reagan a una cumbre de jefes de Estado en Cancún. Como ningún otro capítulo, aclara la importancia de la amistad y las relaciones humanas para las relaciones internacionales. En suma, el factor externo y en términos generales el contexto internacional aparecen constantemente en el libro con una naturaleza bifronte, es decir, como fuente de amenazas, pero también como fuente de oportunidades, como un desafío para los países latinoamericanos y su consolidación democrática, como una amenaza frecuente a los respectivos proyectos nacionales, pero también como el origen de un proceso creciente de diálogo, cooperación e intercambio para ir volviéndose más fuertes y desarrollados. Lázaro Cárdenas, en su relato, supo aprovechar la coyuntura para proteger los intereses de una industria que se convertiría en columna vertebral del desarrollo nacional, algo en lo que quizás fracasaron Allende y el propio Madero. En cualquier caso, ofrece una visión y un testimonio fundamentales, muy en perspectiva aguda y perspicaz y habilidosa y con gran olfato político de quien fuera amigo, colega, conacional, familiar, maestro de muchos de nosotros. En suma, creemos que este libro es una indispensable para el estudio de la diplomacia mexicana durante la segunda mitad del siglo XX y una fuente para comprender el origen del pensamiento del nacionalismo revolucionario en el que forjaron sus posiciones mexicanos, cuyo legado tiene que mantenerse vivo en la toma de decisiones diarias, en el presente de la política exterior de México, en la reflexión constante de nuestro papel actual en el mundo. Muchas gracias. De esta forma concluye el homenaje al ingeniero Gonzalo Martínez Corvalá y la presentación de su libro Del tintero de los recuerdos y las por esta América Nota. Muchas gracias por su presencia. Que tengan buena tarde.